Hola a todos y a todas. Pues bien, como podéis ver, hoy vamos a ver la sesión 10, que es ya la última de este tema. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver la escultura griega, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una escultura de la antigua Grecia. Vamos a explicar cómo era para que podáis entenderla perfectamente. Bien, pues vamos a empezar explicando su función, es decir, ¿qué es lo que representaba? ¿Para qué servía? Pues mira, la escultura griega tenía una función religiosa, es decir, querían representar a dioses y héroes para rendirle culto. ¿Cómo eran estas esculturas? Pues estas esculturas mostraban una belleza ideal, es decir, un cuerpo perfecto. Y normalmente, ¿no? Como el cuerpo era para ellos era perfecto, lo mostraban desnudo, sin ningún tipo, ¿no? de ropaje, de túnica que pudiese impedir al espectador deleitarse, ¿no? ante tanta perfección. ¿Vale? ¿Había alguna serie de normas para esculpir o cualquier escultor podía realizar la escultura como quisiese? En absoluto. Los escultores tenían que seguir una norma muy estricta, ¿vale? Existía un canon, ¿no? Una norma para representar al cuerpo humano de forma idealizada, ¿vale? Es decir, para ellos debían ser altos, guapísimos o guapísimas y por supuesto con un cuerpo que parece que se han tirado 3 años en el gimnasio, ¿vale? Parece que vivían allí. Pues bien, ¿cuál era el canon ideal? Pues era el canon de las 7 cabezas. El canon de las 7 cabezas fue ideado por un escultor llamado Polícleto, perdón. ¿Y en qué consiste? Pues que para Polícleto un cuerpo humano ideal es aquel que cuando lo medíamos medía 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Lo habéis comprobado, ¿no? ¿Ves cómo están aquí las medidas? Pues eso era un cuerpo humano ideal. Por tanto, cuando un escultor empezaba a hacer una escultura humana, a esculpir un cuerpo humano, no podía tener las dimensiones que quisiese, sino que tenía que ajustarse a eso, a que si la cabeza era muy grande, pues el cuerpo también tenía que serlo. Los escultores más importantes van a vivir tanto en la época clásica como en la época helenística. En la época clásica vamos a tener a Mirón, Polícleto y Fidias, y después en época helenística tendremos a Lisipo y a Prasíteles. Bien, no obstante, en el periodo arcaico también tenemos algunas esculturas, pero no son tan importantes ni tan bonitas como las que vamos a ver después. El periodo arcaico, recordad que es el primero de la antigua Grecia, el primero que tenemos justo después de la época oscura y de las civilizaciones prehelénicas y se desarrolla entre el 800 y el 500 a.C. Bien, pues estos eran los dos tipos de esculturas que se mostraban. Los kuroi, que eran los hombres desnudos, atletas, y las mujeres, que eran las korai, que eran mujeres vestidas, ¿vale? Como podéis ver, tenía una escultura, una postura rígida, en tensión, los brazos siempre pegados al cuerpo y una de las piernas adelantadas. Pero como podéis ver, mostraban un torso humano, o sea, un cuerpo humano perfecto, ¿vale? Las mujeres no estaban coloreadas con colores vivos, aunque ya las han perdido, y tenían una sonrisa, perdón, forzada. Parece, ¿no?, que ambos están preparados para ser fotografiados. En la época clásica ocurre todo lo contrario. Mientras que en la arcaica veíamos, ¿no?, posturas rígidas, en la época clásica, que va desde el 500 hasta el 336 a.C., tenemos que los autores van a querer representar el movimiento. Movimiento, ¿no?, como vemos aquí. Aquí tenemos una obra muy importante que está el discóbolo, porque este señor está lanzando un discóbolo, probablemente en los Juegos Olímpicos, seguramente se trata de un atleta, y el cuerpo evidentemente está en una postura de movimiento. En absoluto parece que está posando. Se representaba, por supuesto, un cuerpo ideal, pero no existía la frontalidad que existía en la época arcaica. Esta obra, como hemos dicho, es el discóbolo de uno de los escultores más famosos de la antigua Grecia, de la época clásica, que es Mirón. Después tenemos en el último periodo de la antigua Grecia, que es el periodo helenístico, ¿no?, el periodo de Alejandro Magno.
pues tenemos una escultura de una belleza ideal, fijaos, ¿no? El cuerpo humano perfectamente detallado y se llenan de mucho más movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora sus rostros van a ser expresivos y en la mayor parte de los casos parecen no representar dolor. También tenemos figuras retorcidas, como es el caso, por ejemplo, de la serpiente o de Laoconte, ¿no? Que era un sacerdote que quería liberar a su hijo de una serpiente que parece que le están atacando. ¿Vale? Esto es un mito de la antigua Grecia. Pues bien, actividades. Pues actividades tenéis que decirme, ¿no? Porque la obra de Laoconte y su hijo, que es esta que vemos aquí, es una escultura helenística. Aparte de, porque yo lo he dicho aquí, qué características veis vosotros de la escultura helenística en esta obra. Y después tenemos una tabla acerca de la escultura griega de los 3 periodos. Tenéis que decirme sus características de cada uno de ellos. Después de qué material estaba hecho. Lo tenemos que investigar esto en internet, aunque es deducible, ¿no? Al ser blanca. Y después ponerme ejemplos. Ejemplos, por supuesto, que no sean lo que yo he dicho, sino que tenéis que buscarlo en la red. Un ejemplo de una obra arcaica que no sea la que he mencionado. Un ejemplo de una escultura de época clásica que no sea el disco de Mirón. Y también otro ejemplo de escultura de época helenística que no sea el Aponte y su hijo. Y hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier duda lo escribí en el post de Classroom para que os pueda ayudar.